Está bien. Listo, entonces, tema para el día de hoy. Hoy día vamos a hablar acerca de nomenclatura inorgánica 3, ya para quienes vayan a la universidad. Este tema es un tema muy importante, ¿ya? Porque les va a permitir no solamente resolver preguntas en la universidad, sino estar seguros de qué es lo que tienen al frente. Solo el hecho de que a veces tú escuchas el nombre de un compuesto químico, a veces por el solo hecho de que no sabes qué cosa es, sientes un poco de ansiedad, ¿ya? Y pasa, si te mencionan cosas que no conoces, no te sientes un poco incómodo. Por ejemplo, imagínate, yo te menciono, y estoy seguro que alguien por ahí lo conoce. Si lo conoces, por favor, levanta la mano o abre tu micrófono y dime, ¿qué cosa es el ácido acetil salicílico? Te pregunto, ¿tomarías ácido acetil salicílico? ¿No? No, sí. ¿Alguien sabe qué cosa es el ácido acetil salicílico? No, ya, no hay problema, con toda la sinceridad del mundo. Un día, yo estoy en el Colegio Nacional, ¿ya? Nos pidieron implementar el botiquín de nuestro colegio. Ahora los botiquines no pueden tener medicina, pero antes sí los botiquines tenían medicina, algún tipo de medicina particular, ¿ya? Y bueno, estudiando en un colegio nacional, lo poco que teníamos, a mi mamá se le ocurrió mandarme unas pastillas, ¿ya? Y esas pastillas decían ácido acetil salicílico, nunca me voy a olvidar de ese nombre, ¿ya? Entonces lo llevo, ¿ya? Y lo implementamos, ¿ya? Y resulta que como a las 2 semanas, mi tutora del aula me dice, o entra al salón, ¿quién ha traído esto de acá, el ácido acetil salicílico? Y como nosotros casi siempre le teníamos miedo o le tenemos miedo a nuestro tutora o respeto o algo por el estilo, tú dijiste, uy, ¿qué hice? De repente tomaron esa pastilla y se murieron o pasó algo, no, ni siquiera, ya, pues entonces con todo, levanté la manito así, tú fuiste, Sarachaga. Oye, ¿y no tendrás más en tu casa que puedas traer? Muy bueno, ¿ah? Y dentro de mí, oye, pues está bien, porque esto es bueno, pero ¿qué cosa es? Y resulta que yo no sabía, pero el ácido acetil salicílico es la aspirina. Si tú revisas la aspirina, su agente activo es el ácido acetil salicílico. Es una pastilla o es una sustancia que te ayuda, si tú tienes algún dolor, te ayuda a mitigar ese dolor. Y por eso es por demás importante la aspirina. Pero si te das cuenta, cuando a ti te mencionan un nombre y para ti algo es desconocido, por ejemplo, en el caso del ácido acetil salicílico, tú dices, oye, ¿qué cosa es eso? ¿De qué está hablando? ¿Está hablando en chino? ¿Qué tiene? Pero cuando tú ya tienes conocimiento de causa y sabes qué cosa es, entonces te resulta mucho más sencillo y te sientes un poco más seguro. Por eso sirve la nomenclatura. La nomenclatura sirve para que a ti te dé seguridad en conocer qué es lo que tienes al frente, cómo se forman los compuestos. No es nada complicado. Yo la verdad no quiero, no espero que ustedes todos sean químicos saliendo de acá de Unidemio, terminando el colegio. No, muchos decidirán por una carrera de medicina, ingeniería, arquitectura, derecho, qué sé yo, pero dentro de la universidad posiblemente llevarás cursos de química general y por lo menos debes tener una base para poder defenderte dentro de la universidad. Entonces la nomenclatura te da esas bases. No, todo curso de química, el que sea, tiene este tema de nomenclatura inorgánica. Y depende de cómo te lo enseñen para hacértelo más fácil o más complicado, más entendible o menos entendible. Entonces, en el caso de la nomenclatura inorgánica, la que vamos a ver nosotros el día de hoy, estudia la tercera parte de la nomenclatura inorgánica, que es hablar de las sales, ¿ya? Las sales se pueden dividir en dos grandes grupos. Pueden ser sales aloideas o pueden ser sales oxisales, ¿ya? Entonces nosotros hoy día vamos a aprender a diferenciar qué es una sal aloidea, vamos a aprender a diferenciar qué es una sal oxisal y siempre teniendo como referencia tus herramientas. ¿Cuáles son tus herramientas? Tus herramientas, habíamos visto, van a ser tu tablita donde están tus estados de oxidación de los elementos, ¿ya? Estado de oxidación de los metales, estado de oxidación de los no metales, ¿ya? Y algunos puntos claves que te voy a mencionar. Nosotros hasta este momento, haciendo un turismo de todo lo que hemos avanzado,
ya hemos cubierto todo lo de acá. O sea, iniciamos hablando la primera parte acerca de los óxidos básicos y que los óxidos básicos te daban hidróxido. Por ejemplo, a partir del óxido de calcio, tú obtenías el hidróxido de calcio, ¿no? Luego, en una segunda sesión, vimos, ¿no? De los óxidos ácidos pasamos a los ácidos oxácidos, ¿no? Estos son los anhídridos, anhídrido sulfuroso, anhídrido carbónico, dióxido de carbono, dióxido de azufre, para pasar a esto, que es el ácido oxácido, ¿ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es saber qué ocurre cuando este ácido se une con el hidróxido y otro tipo de ácido particular que vamos a ver el día de hoy, que se llama ácido hidrácido. ¿Qué le ocurre cuando se une con el hidróxido? Cuando el ácido oxácido se une con el hidróxido, da como resultado una sal oxisal. ¿Ya? Cuando el ácido oxácido se une con el hidróxido, da como resultado una sal oxisal. Profe, ¿yo cómo sé qué cosa es un ácido oxácido? Lo estudiamos la semana pasada. El ácido oxácido tiene hidrógeno y tiene oxígeno en su composición. Oxácido te hace recordar de que tiene oxígeno en su composición, mientras que el ácido hidrácido no lo tiene. Entonces, cuando el ácido oxácido se une al hidróxido, lo que me va a dar es una sal oxisal. Y la sal oxisal, tiene oxígeno en su composición, mientras que la sal aloidea no tiene oxígeno en su composición. Por ejemplo, esta sustancia, ¿cómo se llama esta sustancia? Tú la recontraconoces. ¿Cómo se llama? Ayúdame, dame el nombre. ¿Cómo se llama esta sustancia? ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama? Se llama cloruro de sodio. Él es el cloruro de sodio, NaCl, cloruro de sodio, ¿ya? Y esta sustancia que tiene oxígeno, una sal oxisal, se llama hipoclorito de sodio, ¿ya? Cloruro de sodio, hipoclorito de sodio. El cloruro de sodio le da sabor a las comidas todos los días, ¿no? Todo en exceso es malo, así que poquito de cloruro de sodio le da sabor a las comidas, ¿ya? Y el hipoclorito de sodio, que es esto de acá, ¿ya? Este hipoclorito de sodio es el agente activo que tú vas a encontrar en la lejía, ¿ya? La lejía contiene hipoclorito de sodio y esta es una sustancia que ayuda mucho a que se dé el efecto desinfectante que tiene la lejía, sobre todo en estos tiempos de COVID, en donde tenemos que estar más limpios, más desinfectados y más seguros que nunca. Entonces, hoy día nosotros vamos a ir a esto, vamos a ir a diferenciar lo que es una sal aloidea de lo que es una sal oxisal. Para formar una sal aloidea, tú necesitas conocer los oxaniones. Un oxanión viene a ser un resto que ocurre cuando tú del ácido oxácido le quitas el hidrógeno. Por ejemplo, mira, acá tienes al HNO2. Si le quitas el hidrógeno, ¿qué te va a quedar? NO2 con carga -1. ¿Ya? Yo quiero que tú lo vayas haciendo, si tienes un papelito al costado, tu lápiz, tu lapicero, ve haciéndolo por tu propia cuenta y rapidito, porque así lo vas a entender mejor. Si yo tengo al H2CO3 y quiero formar el oxanión, ¿qué debo hacer? Retirarle los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tiene por retirar? 2 hidrógenos. ¿Ya? Entonces, cuando yo retiro los 2 hidrógenos de acá, esto me va a quedar de la siguiente manera. CO3 de carga -2. Por cada hidrógeno que quitas, aparece una carga negativa. Quité un hidrógeno, carga -1. Quité 2 hidrógenos, carga -2. Entonces te pregunto, ¿ya? ¿Cuántos hidrógenos puedo retirar de acá? ¿Ya? Si no quieres abrir tu micrófono por el chat, ¿cuántos hidrógenos puedes retirar de acá? 3. 3 hidrógenos, perfecto. Puedes retirar 3 hidrógenos. Entonces, entonces 3 hidrógenos. Si tienes esos 3 hidrógenos, ¿en qué te va a quedar ahora? Te va a quedar en PO4 con carga -3. Eso no es un exponente, por si acaso, ¿eh? Te está indicando qué carga tiene esta sustancia, ¿ya? Entonces, ¿qué haces? Lo que haces es que el nombre oso lo vas a cambiar por ito, ¿ya? Y el nombre con la terminación ito la vas a cambiar por ato. Oso por ito, ico por ato, ¿correcto? Entonces, si este señor, por ejemplo, se llama ácido nitroso, el término oso lo cambio por ito. Entonces, nitroso se convierte en nitrito, ¿ya? Este señor se llama ácido carbónico. Ahora, ico lo cambio por ato, carbonato, ¿ya? Este señor se llama ácido fosfórico. Ico lo cambio por ato, ion fosfato.
¿Te das cuenta? Entonces te hago la pregunta. Si yo tengo al ácido cloroso, el ácido cloroso, ¿qué es lo que genera? Cloroso, ¿qué es lo que va a generar? Vamos, lúcete. Cloroso, ¿qué genera? Oso lo cambias por hito. ¿Clorito? Clorito, excelente, clorito, ¿no? Si yo tengo el ácido nítrico, ¿nítrico qué genera? Nitrato. Nitrato, excelente. Si yo tengo el ácido hipobromoso, ¿qué es lo que genera? Hipobromito. Hipobromito, claro, hipobromito. Y si tú tienes, por ejemplo, el ácido permangánico, ¿qué es lo que va a generar? Permangánico, ¿qué genera? Permangato. Permanganato, ¿de acuerdo? Entonces, está bien, no hay problema, poco a poco. Entonces, ico lo cambias por ato y oso lo cambias por ito, ¿correcto? Entonces, tú vas a decir, por ejemplo, osito, entonces te vas a acordar que oso lo vas a cambiar por ito, ¿ya? Y cuando tú digas pato rico, o rico, pato, pato rico, como quieras, significa que ico lo vas a cambiar por ato, así lo vas a recordar, ¿ya? Entonces, ¿esto por qué sirve? Esto sirve porque con ello nosotros le vamos a dar nombre a las sustancias. Esto te lo voy a dejar para que tú lo puedas revisar luego en cuando veas el video o cuando veas las diapositivas, ¿ya? Pero es importante que lo conozcas, porque quienes van a postular a la universidad, ¿ya? No solamente debes quedarte con algunos iones. Yo te voy a presentar los iones más comunes. Los más comunes son, por ejemplo, el nitrato, clorato, sulfato, fosfato. Esos te los debes saber de memoria. Si es que yo voy a postular a la universidad, yo en la universidad me debo saber algunas cosas que ya no debo estar deduciendo dentro del examen de admisión, ¿no? En un momento te van a decir, si no te lo han dicho, ¿ya? Más o menos tienes 30 segundos para resolver una pregunta de examen de admisión del tipo San Marcos, ¿no? Y eso sí, no es menos, porque con el solo hecho de leer los textos que te dan, podría ser mucho menos, pero más o menos tienen en promedio 30 segundos para resolver cada pregunta del examen de admisión San Marcos. De Uni tienes un poquito más, pero también es un poco más operativo. Así que tienes que conocer algunas cosas, ya los debes haber interiorizado para evitar de que pierdas ese tiempo valiosísimo dentro del examen de admisión. ¿Ya? Entonces, ahora, el otro grupo. De un ácido oxácido, el oso lo cambias por hito y el ico lo cambias por ato, ¿correcto? Si yo te digo sulfúrico, se cambia por sulfato. Si yo te digo fosfórico, lo cambias por fosfato. Si yo te digo cloroso, lo cambias por clorito. Y si yo te digo bromoso, lo cambias por bromito. ¿De acuerdo? Ahora, vayamos a los ácidos hidrácidos. Un ácido oxácido tiene oxígeno. Un ácido hidrácido no lo tiene. ¿Ya? Un ácido hidrácido se va a formar cuando una sustancia, como un no metal, con el hidrógeno, forma un gas que se va a llamar cloruro de hidrógeno, por ejemplo. Y cuando este hidruro no metálico se disuelve en agua, va a formar un ácido que se conoce con el nombre de ácido hidrácido. Por ejemplo, aquí el cloruro de hidrógeno forma el ácido clorhídrico. ¿Ya? El cloruro de hidrógeno es el gas que nosotros tenemos en nuestro estómago y que termina convirtiéndose en ácido clorhídrico en el jugo gástrico, ¿ya? Tú, por ejemplo, acostumbras a almorzar o a cenar a ciertas horas. Digamos que vas a almorzar y te recomiendo que tengas una buena rutina alimenticia, porque si no tienes una buena rutina alimenticia, peor, cuando estés estudiando en la universidad, en el instituto o donde hayas elegido estudiar, tu hábito alimenticio va a cambiar. ¿Qué ocurre? ¿Ya? Tú estás acostumbrado de repente a comer a la 1, a las 2 de la tarde, de repente, no todos los días. Entonces tu estomaguito ya se acostumbró, 1, 2 de la tarde voy a probar alimento. Pero cambiaste tu hábito alimenticio y en vez de almorzar a la 1 o a las 2 de la tarde, decides empezar a almorzar a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde. Dijiste, oh, mejor el día no almuerzo porque quiero bajar de peso. Ya. Pero ¿sabes lo que va a pasar? Tu estómago ya está acostumbrado que a las 2 de la tarde o a la 1 de la tarde él emite ese gasecito, ¿ya? El gas, el cloruro de hidrógeno, que luego se convierte en ácido clorhídrico.
Y ese ácido clorhídrico es el ácido que está esperando de que llegue el alimento para empezar a digerirlo, para empezar a hacer la digestión. Pero como no encuentra alimento, ese ácido se va a quedar en el interior de tu estómago y poco a poco puede ir dañando las paredes. Por eso muchos dicen, oye, sufro de gastritis, o sufro de... Esa gastritis se puede convertir en úlcera, y esas úlceras pueden complicarse todavía mucho más. ¿Y eso por qué? Muchas veces porque tienes un mal hábito alimenticio. Y ese ácido clorhídrico que está dentro de nuestro estómago y que ayuda a que pueda digerir los alimentos, es el mismo ácido, pregúntale a papá, a mamá, abuelito, abuelita, ¿ya? Es el mismo ácido que utilizábamos hace muchos años y que se llamaba ácido muriático y que nos ayudaba en la limpieza, por ejemplo, de los baños. Profe, o sea, ¿yo tengo ácido muriático en mi estómago? Sí. O sea, ¿puedo tomar ácido muriático? No, no puedes. Ese ácido se encuentra aquí en nuestro estómago y el estómago tiene una membranita que ayuda a que no se dañe, ¿ya? Pero para eso el ácido debe encontrar alimento para estar en la proporción adecuada. Entonces, cuando el ácido encuentra el alimento, produce el proceso de digestión, pero si no encuentra el alimento, puede ir dañando las paredes estomacales y eso sí podría convertirse en un problema. Profe, ¿y todo esto de los ácidos hidrácidos para qué? Bueno, así como de un oxácido, tú retirabas el hidrógeno y te quedaba un anión con terminación atoito, ahora cuando tú quites el hidrógeno de acá, ¿ya? Te va a quedar un anión sin oxígeno, ¿ya? Cuya terminación va a ser uro. Por ejemplo, del ácido fluorhídrico, ¿ya? Vas a obtener el fluoruro. Del ácido clorhídrico vas a tener el cloruro. Del ácido bromídrico vas a tener el bromuro, yoduro, sulfuro, selenuro y telenuro. ¿Qué debo recordar de ellos? Los que están en el grupo 7 de la tabla periódica tienen carga -1, fluoruro, cloruro, bromuro, yoduro, ¿ya? Y los que se encuentran en el grupo 6 tienen carga -2, selenuro, sulfuro, telenuro, ¿correcto? ¿Han sentido el olor de un huevo podrido? Levanta tu manito. ¿Has sentido el olor de un huevo podrido? Nadie, no han sentido el olor de un huevo podrido, ya. ¿Han ido a las aguas termales o a algún lugar donde ha habido aguas volcánicas? Levanta tu manito si has pasado por eso. Nadie. Ya, te comento. El olor del huevo podrido es un olor pestilente justamente porque tiene este tipo de sustancia, el sulfuro de hidrógeno, ¿ya? Que luego en agua te da el ácido sulfídrico. Bueno, en algunos casos, en unos libros, ahí también lo llaman gas pestilente. Y por ejemplo, si tú quieres hacer de que de alguna manera se grabe en el vidrio, puedes utilizar ácido fluorhídrico, ¿no? Por ejemplo, tuviste tu graduación y quieres grabar en una copa o en un vaso tu nombre, ¿no? Felicidades Martín, o felicidades Fabiana, o felicidades María Fernanda. Utilizas un lapicerito que tiene ácido fluorhídrico y puedes generar diseños en el vidrio, porque el ácido fluorhídrico puede atacar al vidrio, ¿ya? Entonces, ¿esto por qué? Porque ya vimos los primeros aniones con terminación atoito. Ahora estamos viendo los nuevos aniones con la terminación uro, ¿ya? ¿Y esto para qué? Para poder formar a nuestros compuestos, que es lo que vamos a ver nosotros a continuación, ¿ya? Las sales oxisales son sustancias que tienen oxígeno en su composición, mientras que las sales aloideas no lo tienen. Mira, una sal oxisal proviene de un ácido oxácido y tiene oxígeno en su composición. Una sal aloidea proviene de un ácido hidrácido y no tiene oxígeno en su composición. Las sales oxisales van a terminar su nombre en ato o en ito, ¿ya? Y las sales aloideas van a terminar su nombre en ut. Por ejemplo, sulfato de bario, carbonato de bario, sulfato férrico, fosfato cúprico, la terminación ato-ito y además oxígeno en su composición implica de que estás frente a una sal oxisal. Pero si tú tienes terminación uro, sulfuro de bario, sulfuro de potasio, cloruro férrico, bromuro cúprico, ¿no? Si es que no hay oxígeno y la terminación es uro, entonces estamos hablando de una sal aloidea.
¿De acuerdo? Por ejemplo, imagínate, nosotros queremos formar al clorato cúprico, ¿ya? Profe, si quiero formar al clorato cúprico, ¿qué debo hacer? Bueno, tienes que reconocer quién es el clorato y quién es la parte que es cúprico. Por ejemplo, acá tienes clorato, nitrato, carbonato, sulfato y fosfato. Estos iones son los que te mencionaba yo hace un momento. Estos te los tienes que saber de memoria cuando vas a postular a la universidad. No te conviene estar deduciendo, ¿ya? Clorato, nitrato, carbonato, sulfato y fosfato. Si puedes aprender más, mejor. Por ejemplo, el ion dicromato es muy común. El ion permanganato también es bastante común. Así que te conviene esto conocer, ¿ya? Entonces, si yo quiero el clorato cúprico, ¿qué debo hacer? Debo unir al ion clorato con el ion cúprico. Y esto de cúprico tú ya te lo sabes, ¿cierto? Cúprico, si tiene carga 1 y 2, cúprico, ¿qué nos representa? ¿La carga 1 o la carga 2? 2. La carga 2, claro, porque el menor es oso y el mayor es ico. Entonces, si me dicen cloruro cúprico, el cobre debe trabajar con carga 2, ¿no? Entonces, si yo quiero formar el compuesto, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. A ver, vamos a ver, ojalá que me ayude esto de acá. Acá. ¿Ya? Cloruro cúprico. Entonces, ¿dónde estamos? Tenemos por aquí al cobre y tenemos al clorato. Aquí está. Cloro O3. ¿Ya? El cobre tiene carga más 2 y el clorato tiene carga menos 1. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a cruzar las cargas. Esto lo llevas por acá y esto lo llevas por allá. Y entonces, ¿en qué se transforma? Sería cobre, abres paréntesis, cloro O3, ¿ya? Y este 1 lo cruzas, se sobreentiende que hay un 1, y este 2 lo cruzas. Entonces esto viene por acá. Ahí está el cloruro cúprico. Por lo tanto, el clorato cúprico sería ese de ahí. ¿Ya? ¿Qué otro nombre le vas a dar? Como el cobre está trabajando con carga 2, yo podría llamarlo clorato de cobre 2. En ese caso, utilizo la nomenclatura stock. Chicos, cuando tú utilizas la terminación oso-ico, ¿qué sistema de nomenclatura estás empleando? ¿Común, stock o sistemático? Común. Oso-ico. Común. Común, claro. Oso-ico es común. Cuando tú utilizas números en romano, entonces es 2, es stock. Y cuando utilizas prefijos multiplicadores, tricloruro, pentacloruro y cosas así, ahí estás hablando de nomenclatura sistemática. Entonces, chicos, veamos. Imagínate que a ti te digan, oye, formula al sulfato férrico. ¿Qué tienes que hacer? Primero buscar el grupo sulfato. ¿Dónde está el grupo sulfato? A ver, ubícalo. ¿Ubicas el grupo sulfato? Profe, no lo veo. Acá está, mira. Ion sulfato. O sea, debes quedarte con el SO4 de carga menos 2. Y luego me dicen que es férrico. ¿Férrico a qué hace referencia? ¿A qué elemento químico? Es obvio. ¿A quién hace referencia férrico? ¿Qué elemento químico? Al hierro, ¿verdad? Hierro. Claro, al hierro. Y si es férrico, entonces, ¿qué voy a utilizar? ¿Voy a utilizar la menor carga o la mayor carga? Mayor. La mayor, claro. Entonces me pregunto, ¿el hierro con qué carga trabaja? Con carga 2 y 3. Entonces tendría que buscar, ¿ya? Al grupo sulfato y al grupo férrico. Por lo tanto, cuando tú haces esto, vas a decir por acá, ah, ya, chévere. Entonces, férrico. El hierro actúa con carga 3, ¿no? Y el sulfato, que es SO4, actúa con carga menos 2. Cruza las cargas. Y por lo tanto, el sulfato férrico, ¿qué sería? Sería hierro 2, SO4 con subíndice 3. ¿Te das cuenta? Simplemente cruzas esas cargas. Entonces, el sulfato férrico va a tener esa forma. Y el nombre stock sería sulfato de hierro y entre paréntesis 3 en romano. A ver, ve pensando en el fosfato plumboso. ¿Cómo harías tú con el fosfato plumboso? Ahí está el fosfato y también tienes al plomo. ¿Con qué carga trabajaría? ¿Con 2 o con 4? Con 2. Con 2, claro, porque plumboso es la menor carga. Plúmbico sería la mayor carga.
A ver, lúcete. ¿Cómo sería el sulfato, el fosfato plumboso? ¿Cuál sería la forma del fosfato? PB3 sobre paréntesis PO4 y abajo el 2. Excelente, claro, esa es la forma que va a tener el fosfato plumboso. Y el otro nombre que le daría sería fosfato de plomo y entre paréntesis 2 en romano. ¿Se dan cuenta? Es así de sencillo darle nombre a estas